Geometría analítica. Ecuación del plano. Consideremos dos puntos fijos y distintos P igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3 y Q igual a Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, P distinto de Q del espacio euclidiano R3. Punto P y Q. Buscamos todos los puntos X, X1, X2, X3, que estén a la misma distancia de los puntos P y Q. Sabemos que dicha distancia en R3 está dada mediante la fórmula que nos da el cuadrado de la distancia y encontramos la ecuación x sub 1 menos p sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos p sub 2 al cuadrado más x sub 3 menos p sub 3 al cuadrado igual a x sub 1 menos q sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos x menos q sub 2 al cuadrado más x sub 3 menos q sub 3 al cuadrado. Y desarrollando estos cuadrados encontramos que q sub 1 menos p sub 1 por x sub 1 más q sub 2 por menos p sub 2 por x sub 2 más q sub 3 menos p sub 3 por x sub 3 más k es igual a 0. Y esta ecuación con k igual a p sub 1 al cuadrado más p sub 2 al cuadrado más p sub 3 al cuadrado menos q sub 1 al cuadrado más q sub 2 al cuadrado más q sub 3 al cuadrado partido por 2. Esta ecuación lineal en x1, x2, x3 representa el plano F, perpendicular al segmento PQ en su punto medio R igual a P más Q partido por lo punto medio que pertenece al plano. Observar cómo las distancias de cualquier punto del plano F a los puntos P y Q permanece constante. La distancia de P al punto A es lo mismo que la distancia de Q al punto A. O al punto B, la distancia de Q al punto B es lo mismo que la distancia de P al punto B, siendo B y A puntos del plano, y eso pasa para todos los puntos del plano. En el espacio 3D consideramos dos puntos distintos, cualquiera P y Q. También trazamos el punto medio R del segmento PQ, y trazamos el plano F perpendicular a PQ por su punto medio, R. Observar que se trata de todos los puntos del espacio cuya distancia a los puntos P y Q son iguales. Observar también que el segmento AR es siempre perpendicular al segmento PQ. Ahora movemos los puntos P y Q para obtener nuevos planos y sus ecuaciones respectivas. También podemos obtener la misma ecuación del plano F anterior utilizando la propiedad de que los vectores AR y PQ son siempre perpendiculares y por tanto su producto escalar es siempre cero. Es decir, si designamos con R igual a R sub 1, R sub 2, R sub 3, tendremos la ecuación x sub 1 menos R sub 1 por P sub 1 menos Q sub 1 más x sub 2 menos R sub 2 por P sub 2 menos x sub 2 más x sub 3 menos R sub 3 por P sub 3 menos x menos Q sub 3 igual a 0. Y si tenemos en cuenta que R sub i es igual a P sub i más Q sub i partido por 2 con i igual a 1, 2, 3, sin las componentes del punto medio R, obtendremos la misma ecuación anterior. Q sub 1 menos P sub 1 por X sub 1 más Q sub 2 menos P sub 2 por X sub 2 más Q sub 3 menos P sub 3 por X sub 3 más K igual a 0, con K igual a P sub 1 al cuadrado, P sub 2 al cuadrado más P sub 3 al cuadrado menos Q sub 1 al cuadrado más Q sub 2 al cuadrado más Q sub 3 al cuadrado partido por 2. En general decimos, los puntos X, X1, X2, X3 del espacio R3 que verifican cualquier ecuación lineal U sub 0 más U sub 1, X1 más U sub 2, X sub 2 más U sub 3, X sub 3 igual a 0, con no todos los coeficientes U sub i igual a 1, 2, 3 nulos, forma un plano. Una forma de asegurar que alguno de los coeficientes no es nulo es obligar a que cumplan la relación U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado más U sub 3 al cuadrado mayor que 0. Ecuación del plano. Relación entre la ecuación 2 y 4, es decir, Q sub 1 menos P sub 1 por X sub 1 más Q sub 2 menos P sub 2 por X sub 2 más Q sub 3 menos P sub 3 por X sub 3 más K igual a 0, con K igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3 todo al cuadrado menos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 cada uno al cuadrado partido por 2 es la ecuación del plano F respecto a cualquier punto P y Q que son simétricos. Y U sub 0 más U sub 1, X sub 1 más U sub 2, X sub 2 más U sub 3, X sub 3 igual a 0 es la ecuación de cualquier plano. Y si representan el mismo plano, entonces podemos pasar de una ecuación a otra multiplicando por una constante menos 2h. Nos proponemos calcular esta constante h
Esto nos lleva a que 2 menos 2h sub i será igual a q sub i menos p sub i. Esto implica que q sub i es igual a p sub i menos 2h por u sub i. Para i igual a 1, 2, 3. Y menos 2h por u sub 0 igual a sumatorio de p sub i desde i igual a 1 hasta 3 de p sub i al cuadrado menos q sub i al cuadrado partido por 2. Y como además el punto medio R del segmento PQ pertenece al plano, dicho punto verificará la ecuación, es decir, u sub 0 más u sub 1 por p sub 1 más q sub 1 partido por 2 más u sub 2 por p sub 2, sub 2 más partido por 2 más u sub 3 por p sub 3 más q sub 3 partido por 2 igual a 0, y sustituyendo el valor de las componentes del punto Q tendremos q sub 0 más sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de u sub i por p sub i menos más p sub i más q sub i menos 2h sub i partido por 2 es igual a 0, y esto implica que h es igual a u sub 0 más u sub 1 p sub 1 más u sub 2 p sub 2 más u sub 3 p sub 3 partido por u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. Esta es la ecuación 6. Aquí tenemos la ecuación del plano. En esta figura hemos trazado el plano F y un punto P, y con las propiedades descritas en el apartado de la izquierda hemos calculado las coordenadas del punto simétrico Q. También hemos trazado la recta de corte de los planos F y el plano horizontal Z igual a 0. Punto P y el punto Q simétrico respecto a este plano. El punto R, que es el punto medio del segmento PQ. Una vez activado el plano horizontal XY en gris, trazamos un nuevo plano F en azul y un punto P exterior a dicho plano, y aplicando lo que terminamos de describir en la fórmula 6, calculamos las coordenadas del punto insimétrico Q en rojo del punto P respecto del plano F. También trazamos el segmento PQ y su punto medio R, que pertenecerá al plano F. La recta de intersección de los planos F y Z igual a 0 la pintamos de amarillo. Reforzamos mediante texto la ecuación lineal del plano F en azul y comenzamos a mover el plano F variando el parámetro u sub 0, término independiente de la ecuación. Observamos que esto únicamente nos produce planos paralelos al original. A continuación modificamos el coeficiente de la X, la u sub 1, y observamos que el plano se gira. Lo mismo ocurre cuando modificamos el coeficiente de la y, parámetro u sub 2. Finalmente modificamos el coeficiente de la z, parámetro u sub 3. Y por último, activamos los ejes de coordenadas. En esta figura observamos un plano y el punto exterior P y su simétrico Q respecto al plano. Dado cualquier punto A del plano, siempre tenemos los dos triángulos rectángulos PRA y QRA que son iguales. La ecuación 1, x1 menos p sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos p sub 2 al cuadrado más x sub 3 menos p sub 3 al cuadrado igual a x1 menos q sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos q sub 2 al cuadrado más x sub 3 menos q sub 3 al cuadrado, y el teorema de Pitágoras. Dado cualquier punto A de coordenada x1, x2, x3 del plano, tendremos que, en cuanto a vectores, se verifica que el vector QA es igual al vector QR más el vector RA. QA es igual a QR más RA. Pero QR es igual a RP, es decir, QA es igual a PR más RA. QA es igual a PR más RA. Y si en la ecuación nos sustituimos QA por PR más RA, tendremos que el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de x sub i menos p sub i al cuadrado es igual al sumatorio de igual a 1 hasta 3 de p sub i menos r sub i más x sub i menos r sub i, todo esto elevado al cuadrado. El sumatorio de igual a 3 de p sub i menos p sub i al cuadrado es igual al sumatorio de igual a 1 hasta 3 de p sub i menos r sub i al cuadrado más x sub i menos r sub i al cuadrado, que es la ecuación 7, ya que si tenemos en cuenta 3,
x1 menos r sub 1 por p sub 1 menos q sub 1 más x sub 2 menos r sub 2 por p sub 2 menos q sub 2 menos más x sub 3 menos r sub 3 por q sub 3 menos r sub 3 es igual a 0. Y la suma de los productos dobles es nula. Nos quedará que el sumatorio de igual a 3 de 2 p sub i menos r sub i por x sub i menos r sub i es igual al sumatorio de igual a 1 hasta 3 de p sub i menos q sub i por x sub i menos r sub i es igual a 0. La ecuación 7 no es más que el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo PRA, siendo el vértice R un ángulo recto. Definimos los deslizadores u sub i igual a 0, 1, 2, 3, que serán los coeficientes del plano de nuestro plano. A continuación trazamos un punto P exterior a dicho plano y trazamos su simétrico Q en rojo respecto al plano y el segmento PQ. Ahora construimos los vectores PR, RA y QA y tendremos el triángulo rectángulo QRA, ángulo recto en R. Por último, construimos los vectores PR, RA y AP que forman el triángulo rectángulo PRA. Ahora movemos el punto P y también el plano. Ecuaciones de planos paralelos. Dos ecuaciones, u sub 0, u sub 1, x sub 1 más u sub 2, x sub 2 más u sub 3, x sub 3 igual a 0 y v sub 0 más v sub 1, x sub 1 más v sub 2, x sub 2 más v sub 3, x sub 3 igual a 0, para los cuales existe un número no nulo c tal que v sub i es igual a c por u sub i para i igual a 0, 1, 2, 3 con c distinto de 0, son el mismo plano. Es decir, las dos ecuaciones representan el mismo plano. Los u sub i igual a 1, 2, 3 determinan un único plano si no son todos nulos a la vez. Si en la ecuación 8 se verifica v sub i igual a c por u sub i para i igual a 1, 2, 3 con c u sub 0 distinto de v sub 0, c distinto de 0 y c distinto de 1, los planos no tienen ningún punto en común y por tanto son paralelos. Aquí tenemos la representación de dos planos paralelos. Observemos la ecuación lineal del plano F, que los coeficientes u sub 1, u sub 2 y u sub 3 son iguales a estos coeficientes, en cambio el coeficiente u sub 0 son diferentes, por eso los planos son paralelos. En estas tres figuras vamos a exponer gráficamente la relación de los coeficientes u sub i igual a 1, 2, 3 y los puntos de corte del plano con los ejes de coordenadas. Tenéis que fijaros en la división del coeficiente u sub 0 por los coeficientes u sub i igual a 1, 2, 3. En este caso concreto el plano es x más y más z igual a 5. Luego los coeficientes u sub 0 es 5, u sub 1, u sub 2 y u sub 3 son los tres iguales, 1. Al dividir 5 entre 1 nos va a dar este 5. Este es el punto de corte con el eje de las x, este es el punto de corte con el eje de las y y este es el punto de corte con el eje de la z. Observar cómo los vectores pues que nos están dando y dónde sale este número 5. En este caso concreto el plano es 2x más 5y más 4z igual a 20 y los puntos de corte A, B y C. Observar pues también cómo se obtiene este número 5 de dónde sale. 20 entre 2 nos sale el 10, 20 entre 5 nos sale el 4 y 20 entre 4 nos sale este 5 de aquí. Por último, los coeficientes de esta ecuación es 2x más 5y más 4z igual a 20. Es la misma que antes, los coeficientes exactamente iguales. Tenemos el mismo resultado. Activamos los ejes y el plano horizontal X o Y. Definimos los deslizadores u sub i igual a 0, 1, 2, 3, que serán los coeficientes del plano F en azul. A continuación trazamos un punto P exterior a dicho plano y trazamos su simétrico Q en rojo respecto al plano y el segmento PQ. Seguidamente trazamos la intersección del plano F con el plano horizontal, una recta en amarillo, y ahí construimos un nuevo plano G en amarillo.
cuyos coeficientes son los mismos que los del plano F, excepto el U sub 0, lo cual nos da un plano paralelo. Mediante un nuevo deslizador S hacemos que el plano G se desplace de forma paralela al plano F. Por último, hacemos variar el coeficiente U sub 1, U sub 2, U sub 3 en los dos planos y observamos que estos siguen siendo paralelos. También notamos que cuando los U sub 0 coinciden, entonces los planos F y G son el mismo plano. Un poco de historia. Esta cuaterna de números, U sub i igual a 0, 1, 2, 3, que son los coeficientes de la ecuación lineal del plano, se llaman las coordenadas homogéneas del plano desde que el geómetra y físico Julius Plicker las describiera en su geometría analítica en 1829. En 1831, Plicker amplió sus estudios al espacio proyectivo y dio coordenadas a las rectas del espacio, aportando de este modo ideas esenciales para los estudios de lo que luego sería la Grassmanniana. Así, cada punto del espacio está determinado por 4 números, x sub i con i igual a 0, 1, 2, 3, llamados sus coordenadas homogéneas, tales que si x sub 0 es distinto de 0, los cocientes x igual a x sub 1 partido por x sub 0, e y igual a x sub 2 partido por x sub 0 y z igual a x sub 3 partido por x sub 0 son las coordenadas cartesianas ordinarias del punto. En cambio, cuando x sub 0 es igual a 0, representan un punto del infinito. Es evidente que si c es distinto de 0, las cuaternas x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y c, x sub 0, c, x sub 1, c, x sub 2, c, x sub 3 corresponden a un mismo punto. Así, la ecuación del plano del infinito es x sub 0 igual a 0. La del plano xy es x sub 3 igual a 0 y la del plano xz es x sub 2 igual a 0 y la del plano iz sería x sub 1 igual a 0. La definición de coordenadas homogéneas permitió a Plicker formalizar muchas ideas geométricas que sentaban las bases de la naciente geometría proyectiva. De hecho, definió también las coordenadas de rectas del plano, lo cual le permitió considerar con precisión la dualidad punto-recta del plano proyectivo y zanjar de paso la polémica entre Poncelet y Gergonne sobre la diferencia entre polaridad asociada a una cónica y dualidad en general. Los libros de Plicker se pueden consultar en la dirección de internet